Episodios insulares, doramas, por Yolanda Díaz. Doramas. Con los tehuetes repletos de moluscos y peces, a los que previamente había adormecido con leche de tabaiba durante la bajamar, se dispuso a emprender el difícil trayecto. Aspiró la fresca brisa marina en plena armonía con la naturaleza virgen de la que se sentía parte, y a grandes zancadas remontó el acantilado, procurando poner los pies en el firme preciso. Sorteó riscos, vaguadas y montes, haciéndosele preciso detenerse en riachuelos y manantiales para refrescarse el sudoroso cuerpo, cubierto tan solo con un faldellín de hojas de palma. Le seguía de cerca su fiel perro, Cigüé, acostumbrado a tales vericuetos y a controlar el agreste paraje que desde cachorro aprendió a patear. Por fin llegó a los linderos del bosque. La sombra de la espléndida masa vegetal, con abundantes tilos y laureles que se multiplicaban a medida que se internaba en la espesura, le alivió el cansancio. Al arrullo del canto de las aves y del discurrir del agua fresca, se permitió un breve descanso sobre la hojarasca. Alcanzó la estrecha vereda acometiendo estratégicos atajos y serpenteando laderas hasta desembocar en la orilla del barranco. Un caudal continuo resbalaba sereno entre las piedras cubiertas de musgo cuando varios muchachos salieron a su encuentro, deshaciéndose en cordiales saludos mientras le aligeraban la carga. De las cuevas, suspendidas en la escarpada pared, fue descolgándose el reguero humano de sus moradores. Con gran algarabía se congregaron en una explanada cerca del humedal, cuajado de juncos y ñameras. Una vez hecho el recuento, se procedió al reparto equitativo entre mayores y niños, contando también los que se gestaban en el vientre de sus madres. Hicieron fuego al zoco de la ladera y después del suculento banquete de cangrejos, burgaos, lapas y pescado fresco, cada cual fue buscando un lugar cómodo donde reposar y digerir el festín. Los niños se entretuvieron en acumular los desechos en el cercano conchero donde Cigüé aún hurgaba a pesar de haber dado ya buena cuenta de su ración. Con frases de cariño y agradecimiento despidieron al joven que de vez en cuando les visitaba y hacía posible variar su monótona alimentación. En agradecimiento le llenaron los tehuetes de frutas y raíces y cargado de nuevo se encaminó a su hogar. En un recodo del camino, ya al caer la tarde, un guirre cruzó el cielo barruntando un mal presagio. El muchacho apuró el paso y al llegar a un tramo del angosto sendero, alguien salió a su encuentro agitando los brazos. ¡Doramas! ¡Doramas! El eco se encargó de aumentar el tono desgarrador de los gritos. Doramas se quedó parado viendo cómo se acercaba Maninidra, temiéndose lo peor. «Aititu que hevi, Guanartemie». Los dos se abrazaron llorando. Luego Maninidra siguió para dar la noticia al enlace de Atamaracid y que así le llegara cuanto antes al Guanarteme de Telde. La primera vez que Doramas vio al Guanarteme tenía solo 7 años. La comitiva cruzó el barranco oscuro para pasar revista a los pastos, ganados y sementeras y hacer las debidas reservas para prevenir la hambruna en épocas calamitosas, cuando se malograban las cosechas, ya que la agricultura era la fuente de subsistencia de su pueblo. El faicán y los guaires ejercían el control, mientras que el Guanarteme, escoltado por 4 guerreros armados con banots, recibía las muestras de cariño de los súbditos que se postraban a su paso. En un pequeño valle de perenne arboleda tuvo lugar el descanso. Los pastores y agricultores dejaron su ocupación para agasajar al ilustre viajero, que se apeó de una litera construida con maderos cruzados y rematados con delgados troncos dispuestos a los lados para facilitar su traslado. 2 sirvientes se apresuraron a cobijarle con pieles de cabra cuando una espesa niebla dio paso a un copioso chaparrón que empapó la tierra. El tiempo, un tanto caprichoso, de nuevo devolvió un sol radiante
y el cielo se adornó con un llamativo arco iris. La figura alta y delgada del Guanarteme mostraba una gran hidalguía. Llevaba el pelo largo y trenzado atrás, calzaba trozos de cuero amarrados con correas del mismo material y vestía un tamarco sobriamente pintado en varios tonos. En el centro de la cabeza llevaba un bonete con tiras de piel de cabrito que le caían sobre los hombros. Su apariencia agradable y su mirada cálida y bondadosa lo hacía muy cercano, aunque la parafernalia desplegada en su honor le otorgara un gran halo de poder. Sobre una piedra lisa y con respaldo se sentó a recibir a cuantos fueran desfilando ante él. Se arrodillaban y le besaban los pies. Algunos entonaban cantos y otros le ofrecían regalos. Doramas había acudido con su familia y en un momento dado se acercó tembloroso para entregarle una tabona de obsidiana afilada por él mismo. Al rey le gustó el presente y se lo agradeció con una amplia sonrisa, al tiempo que lo tomó de la barbilla y le levantó la cabeza, cosa que Doramas no se había atrevido a hacer en señal de respeto. La fuerte impresión que le causó aquel encuentro, siendo tan niño, lo convirtió en su más ferviente seguidor. Maninidra. Maninidra y Doramas eran de la misma edad. Desde muy niños fueron amigos y confidentes, a pesar de que se vieron obligados a jugar a escondidas debido al rigor con que se solía tratar la diferencia de clases, desde la vestimenta hasta el corte de pelo, que Doramas, como villano, debía llevar corto. Los dos eran fuertes, valientes y amantes de la lucha. Solían ir a pescar, practicar el juego del palo y emprender reñidas carreras por senderos dificultosos cuando asistían al Almogarén en las montañas de Tirma o Amagro. Precisamente por los riscos de Tamadaba se despeñó Maninidra un día cuando perseguía a un baifo salvaje, al coincidir su paso con un desprendimiento del terreno. A pesar de que la espesa niebla enroscada en el precipicio impedía cualquier intento de rescate, Doramas acudió rápidamente en su ayuda, guiándose por los lamentos de su amigo malherido e inmóvil. Llegó hasta él tras un duro y arriesgado descenso que le dejó muchas magulladuras en su cuerpo. Luego lo cargó hasta la cima dejándolo a salvo al cuidado de Cigüé, y corrió a buscar ayuda haciendo un desesperado esfuerzo para que ésta no llegara demasiado tarde. Gracias a la rapidez de Doramas en el rescate y a su gran fortaleza, Maninidra se recuperó de las graves heridas, aunque tardaron un tiempo en cicatrizar. Desde aquel día en que le salvó la vida, Doramas no se separó de él, y nadie nunca pudo interponerse en su amistad. La noticia de la muerte del Guanarteme le hizo recordar a Doramas las enseñanzas que recibió de Wayahun, el guaire de mayor edad de los 6 con que contaba el Guanartemato y abuelo de Maninidra. Siempre sintió especial interés por ser instruido igual que los niños de la nobleza, privilegio al que no podía acceder por pertenecer a la casta más humilde. Pero cuando su amigo intercedió por él ante su abuelo, llegó a convertirse en su alumno más aventajado. Los chicos de la nobleza se instruían en las leyendas y hechos gloriosos de sus antepasados, al tiempo que se preparaban físicamente para la lucha. A Doramas le intrigaba mucho el pasado, pero no menos el incierto futuro. A menudo se preguntaba cómo habría sido la vida en la isla cuando los 12 cantones de tribus rivales se enfrascaban en inútiles guerrillas que sólo aumentaban los rencores entre ellos. A partir de las enseñanzas de Wayahun, imaginó a Andamana, mujer hermosa, valiente y decidida, casada con Gumidafe, respetado jefe guerrero del cantón de Agaldar, que por su desarrollo poblacional, cosechas y calidad de los pastos para el ganado era la parte más rica de la isla. Juntos lograron unificar el desmembrado territorio, aunando astucia diplomática y dotes de mando, convirtiéndose así en los primeros reyes de la isla. Para apaciguar las antiguas rencillas entre los distintos poblados, Gumidafe y Andamana
concedieron algunos poderes a los guaires, con la obligación de rendirles tributo de vasallaje y con el fin de que toda la isla quedara bajo su autoridad. Fueron unos años de paz y prosperidad que se perpetuaron con su hijo Artemi, convertido en héroe, al que se honraba en el recuerdo por haber vencido con gran ventaja a las tropas de Juan de Betancourt, señor de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, malogrando así su intento de arribar a las playas de Arguineguín allá por el año 1405, en una gesta que le costó la vida. Entierro del Guanarteme. Absorto en estos pensamientos, Doramas remató la bajada dando tumbos, por lo que parte de la fruta que le habían obsequiado se fue ladera abajo. Cigüé corrió en busca de algunas de ellas, pero en vista de que su amo no valoraba su esfuerzo, las dejó a merced de los mirlos y lagartos. Una vez en la cabaña, Doramas contó a su padre lo ocurrido. Momentos después, Tiferán se dispuso a ejercer su oficio de embalsamador, considerado vil al igual que el de carnicero. Doramas lo ayudó a transportar los gánigos con los ungüentos elaborados a base de plantas olorosas y manteca. Al llegar ellos, las 12 pieles que habrían de envolver el cuerpo del Guanarteme estaban ya a los pies del difunto. Al despuntar el día, la noticia se había extendido por todos los rincones habitados de Canaria. A los funerales llegaron gentes de los lugares más recónditos de la isla, gentes que llevaban presentes en gánigos, con cereales e higos secos, al tiempo que lloraban y lanzaban gritos lastimeros que retumbaban en los roquedales. Los guaires portaban sus armas y el primo hermano del difunto, Ventagache, Guanarteme de Telde, portaba además el magado o bastón de mando. Presidía el cortejo el faicán de Agaldar, encargado de dar órdenes concernientes a cubrir el trayecto de la comitiva, seguido de los 6 guaires, ancianos y nobles, emparentados con el Guanarteme. Su cuerpo, adornado con sus brazaletes, collares y una diadema de cuero con conchas marinas incrustadas, fue envuelto en pieles antes de ser colocado en el interior de un enorme tronco de pino ahuecado sobre un lecho vegetal de leña buena y tomillo. El féretro se alzó a hombros de 4 villanos que tenían prohibido levantar la vista del suelo en todo el recorrido, hasta llegar al recinto sagrado de la sepultura. Después de las exequias, el pueblo quedó triste. Las muestras de dolor se sucedieron hasta varios días después de ser enterrado en dirección norte, sobre un enlosado de piedra pulida, en el interior de una cueva situada en la costa. En la creencia de que podría necesitarlo en su viaje eterno, a su lado quedó depositado el ajuar funerario, formado por el magado de mando y sus armas, además de alimentos y todo lo que el difunto apreciaba en vida. Dado que Arminda, la única hija legítima y heredera de Egonaiga, el fallecido Guanarteme, sólo contaba 8 años de edad, el Sabor, o Consejo Consultivo, tras muchas deliberaciones, decidió otorgar el cargo a su sobrino Tenesor Semidán, hijo de Sorón Semidán. El nombramiento oficial se hizo en Guayedra, sin grandes festejos, por expreso deseo del propio Tenesor, que aún lloraba la muerte de su tío. Nira. Durante el mes de marzo, siguiendo la tradición, los canarios tenían una cita en los alrededores del santuario de Arteara para recibir el cambio de estación con la llegada de la primavera y el inicio de las faenas agrícolas. La geografía insular desplegó colores y aromas para deleite de los peregrinos que en aquellos días, y en un ambiente festivo, la transitaban por rutas ancestrales, entonando cantos de alabanza e invocando a Acorán con sus rezos. Llegado el día señalado, se hicieron fervorosas peticiones de prosperidad para obtener buenas y abundantes cosechas. La mágica velada tuvo su momento más importante al amanecer, cuando un espectáculo de luces y sombras comenzó a rasgar el cielo. Tras momentos de éxtasis contemplativo, se sucedieron nuevos cantos y plegarias a Majek,
levantando los brazos y doblando la cintura en señal de adoración. Almene a Corán cantaban mientras la luz del sol se colaba entre las montañas sagradas del macizo de Amurga, incidiendo justo sobre el túmulo del rey Tagoter el Viejo, Buenarteme muy querido por sus súbditos y al que se honró recitando sacrificadas hazañas de su vida, que, como decían los versos, vivió para hacer el bien. Las arimaguadas derramaron gánigos llenos de leche sobre el lugar de culto a modo de ofrenda. Arrodilladas con especial recogimiento y devoción, balbucearon una monótona cantinela litúrgica que, mezclada con el viento, se internó en el palmeral. En aquel espacio de veneración, Doramas tuvo que hacer un especial esfuerzo para seguir el desarrollo de los actos, ya que sólo tenía ojos para la joven con la que había compartido camino y a quien le había ofrecido su mano para cruzar los barrancos. Desde un montículo cercano la observaba fijamente, tratando de atraer su atención y siguiendo cada movimiento de su armonioso cuerpo, sobre todo cuando alzaba la cabeza y la incipiente luz del día se reflejaba en su rostro, haciendo brillar su largo pelo negro. Extasiado en su hermosura, enredó su pensamiento en la grácil silueta cimbreante al compás de los cánticos, como los tallos del tasaigo mecidos por el viento. El sol seguía su camino por la senda ceremonial, y Doramas pareció parar su existencia en un solo pensamiento. Tuvo la sensación de que 1000 saetas le atravesaban el corazón y le descarnaban los sentidos con solo imaginar la idea de no ser correspondido. No era el único. Desde un ángulo opuesto, pero con la misma perspectiva de visión, alguien experimentaba las mismas sensaciones. Adargoma hacía tiempo que esperaba la ocasión de hacerle saber a Nira lo que sentía por ella, pero tuvo la corazonada de que tal vez había esperado demasiado. El Beñesmén. Se vieron de nuevo en el Beñesmén, después de recoger las sementeras con los tehuetes al cuello y pisar las espigas, se sentaron a descansar. Doramas se acercó a Nira y le ofreció un gánigo con teserquén, que ella tomó con gracia, al tiempo que le sonreía con una chispa de ternura. También quiso probar suerte a Dargoma y le entregó una hoja de ñamera repleta de amolán que ella igualmente le agradeció con gesto amable. La comida comunitaria, compuesta sobre todo por tamaraonas, tabefe, gofio y támaras, aportó suficientes ánimos para que siguiera la fiesta. Las furtivas miradas que se dedicaban Nira y Doramas incomodaron a Adargoma, por lo que a la hora de los juegos pidió rivalizar con él. Entonces toda la gente se arremolinó en el llano para ver los desafíos. Los antiguos canarios rendían culto a la fuerza y era costumbre resolver diferencias mediante juegos, luchas y saltos. Concedido el permiso del faicán, se ungieron el cuerpo con grasa de carnero, mientras se recordaba con grandes voces las reglas establecidas. Cada uno de los contendientes prometió acatarlas y aceptar el resultado con nobleza. El primer juego consistía en resistir sobre una gran piedra frente a frente y luchar con 3 tabonas y una vara tostada de tea que llamaban amodaga. Como eran hábiles esquivadores, ninguno resultó herido, a pesar de la fuerza con que hicieron los 3 lanzamientos. En cuanto al manejo del palo, también eran consumados expertos. Dada su calidad en el juego, pasado un tiempo prudencial, el faicán puso fin a la contienda gritando «Gama, gama». Para la exhibición de espectaculares saltos, utilizaron los verdomos, que eran palos de pastor hechos de pino, con la punta afilada para deslizarse por los riscos cercanos a modo de pértiga, de tal forma que parecía que volaban. Luego escalaron hábilmente el peñascal, arrancando las expresiones de ánimo y apoyo de sus respectivos partidarios. El momento más esperado del Beñesmén llegó con la luchada. Los adversarios se saludaron en el centro del círculo formado por los espectadores. Ambos dieron sobradas muestras de gran destreza,
al no conseguir derribarse. Sabían que esta era la prueba decisiva y que uno de los dos tendría que dejar el camino libre al amor de Nira y renunciar para siempre a ni siquiera mirarla. Esto reforzó la potencia de sus demoledores brazos para resistir la agarrada que en todo momento fue noble y limpia. La emoción se mantenía al inclinarse la victoria a uno y otro lado sin que mermaran sus fuerzas, hasta que Adargoma se debilitó anímicamente al percibir en los claros gestos de Nira quién era su preferido. Entonces cayó abatido, tumbado de espaldas bajo el cuerpo de Doramas, quien acto seguido le tendió la mano para ayudarle a levantarse. Con un saludo de amistad, Adargoma abandonó el lugar vitoreado por todos los presentes en reconocimiento a su gran fortaleza y noble gallardía. Al llegar la noche, se inició el baile a la luz de las hogueras bajo un cielo claro plagado de estrellas. Los danzarines se colocaron en 2 filas, mujeres y hombres unos frente a otros. Los enamorados bailaron dando saltos cortos al ritmo de silbos y palmadas. Se acercaban y alejaban en un incesante juego de coqueteo amoroso, mientras que el resto de los participantes bailaban libremente haciendo sonar palos, recipientes con piedrecillas y collares de caracoles. Pero cuando Nira entonó una dulce melodía dedicada a Doramas, Guriruokian, el padre de la muchacha, que ya tenía otros planes para ella y no veía con buenos ojos que su hija tuviera relaciones con un Achicaxna, hijo de plebeya, mandó a Nira a retirarse a descansar con malos modales, recriminándole sus atenciones hacia Doramas. Más tarde trataría de convencerla para que aceptara por esposo a Guanariraragua, el tuerto, un noble mucho mayor que ella, con quien quedaría asegurado el linaje principal de sus hijos. Ni por esas pensó Nira acceder a las pretensiones de su padre, y pasó llorando el resto de la noche. Prima hermana de Maninidra y del Guanarteme, Tenesor Semidán, Nira tenía prohibido fijar su atención en personas de un estatus social más bajo. Por su parte, Doramas comprendió el rechazo de Gurirukian, aunque su fuerte personalidad le hacía crecerse la adversidad y desde luego no estaba dispuesto a renunciar al gran amor de su vida. Areucas. Areucas, el primitivo asentamiento aborigen al abrigo de la montaña, era zona arbolada, de clima apacible y aguas bien aprovechadas en albercas y represas. Abundaban las palmeras, guaidiles, dragos, higueras, moras silvestres y mocanes. La buena tierra, ahorradora de humedad por su contenido volcánico, hacía medrar cualquier semilla. Sus habitantes tenían garantizada la subsistencia, pues tenían cerca todo lo necesario para vivir sin pasar penurias. De carácter pacífico, eran amantes de frecuentar el mar para remojarse en la zona del bañadero, donde se abastecían de sal, mariscos y peces. Cerca de allí también podían obtener roca porosa para morteros y muelas de molinos, de mano, con que triturar cebada, habas, trigo y raíces secas de helechos. La madera la obtenían del cercano bosque de laurisilva en Afurgat y Los Tiles. Poseían ganado de cerdos, ovejas y cabras, que le suministraban pieles para cubrirse, carne, leche, tabefe y queso como principales sustentos. Los areuquenses aprovecharon como viviendas las cuevas naturales de tubos volcánicos, que eran muy abundantes en la base de la montaña, protegiendo la entrada con muros de piedra. También construyeron cabañas a campo abierto de forma ovalada, que techaban con maderos y ramas. Algunos grupos de casas de piedra seca con techos de laja, barro y paja albergarían seguramente a los vecinos de mayor rango. Encendían fuego tanto en el interior como en el exterior de sus habitáculos para alumbrarse, cocinar y calentarse en los rigores del invierno. Desde que Andamana, hija de un jefe del cantón de Areucas, se convirtió en la primera reina de la isla, las mujeres del lugar adquirieron fama de hermosas y valientes. Así era Nira,
además de excelente alfarera, al igual que su madre y abuela, oficio que por tradición estaba destinado a las mujeres. En una cueva alfar labrada en la toba volcánica, realizaban su trabajo para abastecer al poblado de bernegales para agua, jarras, tinajas, tostadores de grano, gánigos y tabajostes. Nira se encargaba de decorar la cerámica con figuras geométricas que hacía laboriosamente con punzones de hueso. También hacía pintaderas, collares y otros adornos de barro cocido. Para ello acarreaba agua, barro, almagre o arena del barranco. Este era a menudo el escenario de sus encuentros con Doramas, que escogía para ella las mejores alisaderas de Callao para pulir las vasijas. En dichos encuentros se prodigaron los primeros besos y se juraron amor eterno, siempre huyendo de ser vistos. Pese a ello, el padre de Nira, conociendo los escarceos amorosos de los jóvenes, decidió recluirla en el roque de Agando, esperando que la distancia contribuyera a separarlos para siempre. Pero estaba equivocado, porque Doramas utilizó toda su astucia para burlar la vigilancia y nadar cada noche un buen trecho de mar para reunirse con ella. También tuvo que soportar no pocas amenazas y enfrentamientos con Guanariraragua el tuerto, que intentaba por todos los medios conseguir el amor de la bella joven. Al fin, tras muchas vicisitudes, la pareja pudo hacer realidad del sueño de su unión y pronto formaron una familia. En este enlace tuvo mucho que ver la mediación de Maninidra y del propio Guanarteme, que tenía a ambos en gran estima. Doramas noble. Con frecuencia Doramas repetía la visita al poblado del Barranco de los Tiles, cargado de productos del mar. En cierta ocasión se sentó como siempre a descansar junto a un riachuelo al cobijo de un frondoso barbusano. Observó la tierra bajo sus pies, colonizada por el extenso bosque, oyó el silbido del viento y el canto de los pájaros, olió las hojas de un tomillo salvaje y tocó el agua clara que se escurría en vertical. Entonces apreció como nunca la riqueza que constituía aquel paraíso y el fuerte vínculo que le unía a su isla. La preocupación por el futuro de su pueblo iba en aumento desde que las incursiones de los castellanos se tornaron más belicosas. Desde siempre había oído hablar del contacto de los nativos con gentes venidas por el mar, pero ahora intuía que todo cambiaría muy pronto, visto el carácter arrogante de los soldados alojados en el fuerte del Real de las Palmas, así llamado por la abundancia de palmeras en el lugar. Con ellos había librado algunos enfrentamientos, como la toma de la torre de Agando o la batalla del Guiniguada, en la que Adargoma fue hecho prisionero. Estas escaramuzas pusieron en peligro su vida. Prueba de ello eran las cicatrices que se apreciaban en todo su cuerpo. Los ladridos insistentes de Cigüé hicieron que se incorporara y entre la arboleda vio llegar al Tarute, el mismísimo mensajero del Guanarteme, que le dio una importante noticia que habría de cambiar el ritmo de su vida. En el plazo de 3 amaneceres tendría que presentarse en el Tagoror para ser nombrado noble, según había acordado el Sabor reunido para la ocasión en las cuevas de Facaracas de Agaldar. Quedó largo rato mudo por la sorpresa, hasta que decidió compartir su alegría con la gente del barranco hacia donde encaminaba sus pasos. Pero como ya era tarde, tuvo que pasar allí la noche. De madrugada salió hacia el poblado de Areucas, llevando con sumo cuidado un colgante hecho con la concha más hermosa que encontró en las playas del bañadero. Cuando llegó ante Nira, se lo colocó amorosamente en el cuello. Ella estaba bajo un guaidil, girando el tasar que destilaba gofio. Mezclado con leche, lo saborearon juntos a la entrada de la cabaña, sobre una estera de junco finamente trenzada. Sus hijos, Iguainira y Meteimba, jugueteaban con el barro acumulado cerca del alfar. A Nira no le gustó la idea del ascenso social de Doramas, porque sabía que, dada su obsesión por la presencia de extranjeros en la isla, eso le acarrearía muchos peligros. Sobre todo,
temía que esa circunstancia los alejara para siempre. Él le juró entre dulces e interminables besos y caricias que no había nada en el mundo que pudiera separarlos. En el día previsto, el Tagoror amaneció enramado. Los fastos de la ceremonia habían congregado a guaires, nobles y ancianos de toda la geografía insular. Doramas se puso su mejor tamarco. Llevaba adornada la cara y el cuerpo con pintaderas impregnadas en sangre de drago. Avanzó hacia el Guanarteme y permaneció erguido ante su atenta mirada. El faicán pidió en juicio público que se pronunciaran en cuanto a la falta de honradez o mal comportamiento del aspirante, y como ningún testigo tuvo queja alguna, inició el discurso destacando los méritos por los que un villano, Achicaxna como él, merecía tal distinción. Habló de cómo fue testigo de su arrojo y valentía en la lucha frente a los forasteros que faltaban a su palabra, robaban el ganado agrediendo a los pastores y destruían los pastos, las higueras y sus cultivos. Por enfrentarse valientemente a ellos, se había ganado el respeto de todos. A continuación intervino el mayor de los 6 guaires para recordar a los presentes que Juan Rejón, capitán del fuerte del Real de las Palmas, había recrudecido el acoso a los habitantes de la isla, hallando en Doramas, temerario guerrero de espíritu libre y extraordinarias cualidades para la lucha, un claro ejemplo de resistencia del que el Sabor se sentía muy orgulloso y agradecido. El Guanarteme, Tenesor Semidán, colocó las manos sobre su cabeza y le entregó el banot y la tarja al tiempo que le decía con regocijo Aiká Maragá. Doramas juró por Acorán y por sus antepasados defender Canaria y a todas sus gentes. En las inmediaciones del Tagoror, el pueblo vitoreaba a su caudillo, Altahai, Altahai. A continuación lo sacaron a hombros y le obsequiaron con cantos y bailes. Un guatatiboa de apetitosas tamaraonas de carne asada y sabrosos frutos puso fin a la fiesta. El asalto. Guanariragua y otros miembros de la nobleza, a los que había conseguido arrastrar con su influencia, desprestigiaron a Doramas y desataron rencillas entre los allegados del Guanarteme, que veían cómo el nuevo líder ascendía al escalón más alto de su confianza. Pero el joven guerrero siempre contó con el apoyo de su rey, quien a menudo le confiaba misiones de guerra por su arrojo y valentía para dirigir los ataques contra el invasor. Esto fue despertando la envidia de algunos sectores de la nobleza, reacios a tratarlo como un igual y deseosos de hacerlo volver a la clase servil. A todos ellos se enfrentó Doramas, aumentando aún más su fama de rebelde. Igual que recorría la costa, a Doramas le gustaba andar por las crestas de las montañas y los lomos de los barrancos, y siempre que visitaba Telde, bajaba hasta el cauce del barranco, donde abundaban los cernícalos. La espesura se asemejaba a los verdores del norte, pero con vegetación más baja y laderas tapizadas de malvaviscos y tajinastes azules. Desde el fondo del barranco podía disfrutar mejor de los numerosos saltos por donde se precipitaba el agua ruidosa. Allí se daba un baño y al llegar al desfiladero volvía sobre sus pasos para emprender el ascenso. Uno de esos días en los que andaba por allí, cruzando amplias laderas de cenizas volcánicas y deambulando por caminos de cabras hasta enfilar sus pasos en dirección al norte, su instinto le hizo pensar que le seguían y se internó en un bosquecillo de acebuches, consciente de que se alejaba de su ruta. El paisaje se tornó árido y dificultoso, con penosas subidas y bajadas por escarpados pedregales, y cuando se disponía a buscar un lugar desde donde poder observar bien a sus perseguidores, de pronto se vio rodeado por varios guerreros al mando de Guanariragua, el tuerto, que se plantó ante él esgrimiendo su espada de madera. El motivo de aquel ataque sorpresivo no era otro que el de advertirle de que su nombramiento como noble no había sido legal y, por lo tanto, si quería salir de allí con vida,
tendría que admitirlo y renunciar al título ante él y los testigos que le acompañaban, apostados para cortarle el paso. Guanariragua quiso negociar la rendición aprovechando que Doramas iba desarmado, pero no calibró la capacidad de reacción de su oponente, que primero fingió con gesto compungido no tener más remedio que atenerse a sus razones, vista la situación. Inesperadamente lanzó un grito y dio un imponente salto, y de un golpe seco le arrebató la espada al tuerto y lo empujó haciéndole rodar por una pronunciada pendiente, al tiempo que se revolvió dando patadas y mandobles de espada, girándose sobre sí mismo, mientras que con la otra mano recogía piedras y las lanzaba con gran fuerza y acierto sobre los atemorizados guerreros. Cigüé también se entregó a la lucha con total fiereza, hasta que los desconcertados asaltantes emprendieron la huida creyendo que tenían delante al más que temido Tibiscena. El agravio. Agaldar, primera población de reconocida riqueza agrícola y pastoril, destacaba por su estilo de vida bullicioso, el ajetreo continuo de los artesanos de la madera y del cuero, así como los cesteros, alfareras, tejedoras y sirvientes que faenaban en un incesante trajín comercial basado en el trueque, era el exponente de un ir y venir diario lleno de actividad. Doramas recorría a menudo los rincones del poblado y tuvo ocasión de visitar la casa-palacio del Guanarteme, situada en un lugar estratégico y construida de acuerdo con su linaje. Admiró la sólida perfección de los muros revestidos por dentro con gruesas vigas de tea, el suelo empedrado, las tarimas cubiertas con las mejores pieles bien curtidas y los techos impermeables por los que era imposible que se colara ni una gota del agua de lluvia. En las inmediaciones se ubicaba el mayor agrupamiento de casas en las que residía la clase noble, generalmente los familiares del Guanarteme, el Faicán y los Guaires. En el caserío destacaban sólidas construcciones en torno a una cueva santuario, lugar donde se reunían para celebrar ritos mágicos religiosos, tenida como divina estancia a la que sólo podían acceder algunos privilegiados. Doramas quedó maravillado el día en que el Guanarteme lo invitó a visitarla, después de la ceremonia de su ingreso en la nobleza. La magia de la mítica cueva pintada cargada de significado espiritual, unida al sopor que le produjo el olor de las hierbas aromáticas que ardían en la gruta, le causó una agradable sensación de paz no experimentada hasta entonces. Aquella atmósfera de misterio le hizo sentirse orgulloso de la herencia de sus antepasados, rica en tradiciones y creencias que se perdían en los remotos tiempos del universo insular. Pero la intriga y la sombra invisible de la traición empezó a gestarse en la mente de Araguarén, pariente lejano de Tenesor Semidán, que vio con recelo el hecho de no haber podido visitar el recinto sagrado, a pesar de haber expresado su interés en repetidas ocasiones. Que se tuviera esa consideración con Doramas, a quien consideraba un intruso en la organizada estructura social del clan, le resultó insultante. Además, tenía una cuenta pendiente con él desde su participación en el asalto del que tuvo que huir de forma humillante. Deseoso de encontrar motivos para que fuera expulsado de la nobleza, puso todo su afán en vigilar sus movimientos, incluso no teniendo reparos en hacer llegar al Guanarteme falsos rumores relativos a su comportamiento, por otra parte del todo intachable, aunque nunca pudo demostrar sus acusaciones. Sin embargo, no cesaba en su empeño, y aunque le llevó su tiempo, encontró la forma de involucrarle con sus argucias en un grave delito. Doramas fue apresado y conducido ante el Sabor. Muchos curiosos se acomodaron en el Tagoror, los nobles en los asientos de piedra dispuestos en el semicírculo al aire libre, y el resto en el suelo o de pie. Al llegar el Guanarteme, precedido por guerreros con los banots en alto, toda la gente se postró ante él, y uno de los nobles le limpió los pies retirándole el polvo del camino. Tomó asiento en un lugar destacado e hizo pasar al reo en medio de un gran silencio.
Cuando lo acusaron de robar en el granero comunitario, Doramas intentó defenderse de tales infamias, inútilmente, porque nadie parecía dar crédito a sus palabras. Le costaba asimilar aquella situación, sobre todo cuando se acordó del día en el que en ese mismo lugar fuera aclamado y ennoblecido. Enfrente tenía a Araguarén, que en todo momento esquivó su mirada. En cuanto los testigos que participaron en el registro de su cabaña declararon lo que habían encontrado, varias vasijas de trigo selladas y 3 carianas de higos pasados pertenecientes a uno de los hilos del granero, el guanarteme no pudo ocultar su decepción y con dolor dio la orden de que se administrara justicia, que en estos casos era muy rigurosa. El faicán dictó sentencia. Doramas fue despojado de su condición de noble y, lo más doloroso para él, también de su condición de guerrero. Allí mismo le cortaron el pelo y le confiscaron sus armas. Privado de libertad, aquella misma noche su fiel amigo Maninidra acudió en su ayuda. Con varios guerreros leales sacó al prisionero del encierro y lo condujo a los parajes de Tirma, donde las arimaguadas le dieron asilo, por ser este lugar sagrado donde cualquier reo podía sentirse protegido por mandato divino. Seguro de la inocencia de Doramas, Maninidra ya había iniciado las pesquisas para desenmascarar a Araguarén y a los que sin duda le habían ayudado a urdir la trama. Supo dónde indagar en busca de testimonios que eximieran de culpa a su amigo, y no escatimó esfuerzos en ello. Uno de los guardianes del granero confesó el complot. Araguarén lo había obligado, bajo amenaza de muerte, a sacar los víveres y llevarlos hasta donde fueron encontrados. La acusación cayó por su propio peso, y a Doramas se le restituyó su condición de guaire con todos los honores. En consecuencia, Araguarén fue juzgado y trasquilado por faltar a la verdad y pasó a desempeñar el oficio de carnicero, considerado el más vil y reservado a malhechores y prisioneros de guerra. El guerrero. En 1479, Juan Rejón y sus soldados arrasaron el poblado de Areucas, robaron el ganado e incendiaron las viviendas y las cosechas, sembrando el terror en la zona. Nira luchó valientemente defendiendo el alfar y su dignidad. Alentados por la madre, que resistió como una fiera herida el brutal asedio de los soldados castellanos, sus hijos lograron escapar hacia el interior de la isla. Cuando tuvo noticia del ataque, Doramas acudió rápidamente, pero ya Nira agonizaba al pie de una palmera, sujetando en sus manos el colgante marino que él le había regalado. Nada pudo hacer por ella más que abrazarla. Abatido, llevó su cuerpo al bosque, trenzó su pelo con junco, lo adornó con una corona de campanillas de bicácaro y le dio sepultura en una cueva al abrigo del viento. Terminada la ceremonia, subió al monte más alto y descargó su ira gritando «¡Fore tronquenai!». A partir de ese momento, Doramas, empeñado en darle a sus hijos una vida en libertad, se convirtió en la pesadilla del fuerte del Real de las Palmas, que vigilaba a todas horas para saber los movimientos de sus ocupantes. Aprovechando la información obtenida, preparaba ataques por sorpresa que hicieron estragos en las tropas de Rejón y minaron su moral. Llegó a construir cabañas sobre los árboles, donde se pasaba los días vigilando a los enemigos y se acercaba peligrosamente a los lindes del Real para observar los movimientos de los habitantes dentro del recinto fortificado. Doramas, que en su lengua quería decir el de las narices anchas, era la misma furia. Su audacia, inteligencia y temperamento bélico lo convirtieron en la gran esperanza de su pueblo. Con el mapa de la isla dibujado en su cabeza, se hizo un experto en el acecho para planificar emboscadas y estaba siempre presente en cualquier refriega que se produjera con los soldados de Juan Rejón. A menudo engañaba con gran astucia al enemigo, conduciéndolo hacia las trampas que le tendía.
Doramas odiaba la mentira, pues la palabra dada era el valor más apreciado por los aborígenes y no temía a nada ni a nadie. Fue el líder indiscutible y querido que recorría los poblados reclutando adeptos para unirse a su lucha tenaz contra las tropas invasoras. Los canarios confiaban mucho en él y por muy modesta que fuera la aportación, todos querían participar en la lucha contra Juan Rejón, ya que veían a Doramas como el caudillo que los llevaría a la victoria, devolviendo al mar a los que perturbaban la paz de Canaria. Y por eso, los que no podían luchar se ofrecían para fabricar armas, transportar alimentos durante la campaña, atender a los heridos, recolectar hierbas medicinales para las curas o simplemente para hacer número manteniéndose en la retaguardia, como hacían algunas mujeres, aumentando el griterío para intimidar al enemigo o lanzando piedras desde las alturas. A la soldadesca del fortín le sobraba el agua, canalizada desde el entonces río Guiniguada, pero estaban escasos de comida. Por ello, como siempre que apretaba el hambre, se aventuraban en incursiones al interior de la isla en busca de frutas, cereales y sobre todo carne fresca con que alimentarse. En las inmediaciones de Afurgat, comarca de intenso verdor cuyas aguas ya eran conocidas y apreciadas por los canarios, tuvo lugar el descalabro castellano. El abundante pasto de esta zona hacía prosperar los rebaños, que suponían el mayor tesoro cuidado con esmero. Fueron muchas las cosechas y los animales robados por los castellanos, empleando para ello la fuerza de sus armas, sin dudar en dar muerte a quienes se resistieran a sus desmanes. Los perjudicados labriegos y pastores isleños redoblaron la vigilancia y tomaron precauciones, pero los abusos eran constantes. Desesperados, solicitaron ayuda al Guanarteme, quien encomendó a Doramas dar un escarmiento a los ladrones. Las convincentes arengas del caudillo lograron reclutar a todos los hombres útiles, y cuando conocieron que volvían los ladrones, estuvieron al acecho. Un grupo de unos 20 soldados, escoltados por 4 jinetes, salió del Real de las Palmas dispuesto a llenar la despensa del campamento, sin saber que desde ese instante estaban siendo espiados. En cada recodo del camino, agazapados en cualquier desnivel del terreno, subidos a los árboles o encaramados en los riscos, los canarios, perfectamente camuflados, vigilaban sus movimientos sin ser vistos. Los soldados se encaminaron hacia el lugar donde se encontraba el rebaño más cebado y numeroso, y esperaron a que entrara la noche para robarlo. Con sigilo, inmovilizaron a los pastores sin saber que éstos fingían estar dormidos, y creyendo que ya tenían libre el terreno, empezaron a despacharse a su antojo. Aunque lucía una noche clara, los intrusos, abstraídos en su afán de atrapar el ganado, no se percataron de que estaban acorralados hasta el mismo instante en que Doramas gritó la orden de ataque. Con gran escándalo de gritos y silbos, consiguieron arrinconarlos en un pedazo de tierra poblado de zarzas y les cayeron encima. Los mortíferos golpes con grandes piedras, contundentes garrotes y certeros dardos, junto con el factor sorpresa, no permitieron que organizaran la defensa. De aquella escaramuza solo escapó un soldado, al que por deseo de Doramas no se le persiguió para que pudiera llevar la noticia a los jinetes apostados en el llano y la trasladaran inmediatamente al fuerte, capitaneado por Juan Rejón. Hazañas de este tipo se repitieron en Atenoya, Atamaracid, Agaldar y Agaete, y cuando los soldados de Juan Rejón buscaron otros derroteros dirigiendo sus correrías a los rebaños de Telde, allí estuvo también el joven guerrero al frente de un nutrido grupo de hombres para impedir un nuevo saqueo. Poco a poco, sus valerosas gestas le hicieron popular en toda la isla. La dureza con que acometía los ataques era muy temida, sobre todo cuando tomó parte en la batalla de Tirajana, en la que mostró sus mejores estrategias de buen líder. Unidos en una alianza, los isleños del norte y del sur entablaron ardua lucha contra los conquistadores,
teniendo como su mejor aliado el escarpado terreno, que Doramas conocía como la palma de su mano. Respaldado por su gente, encabezó el enfrentamiento seguido por los guerreros más audaces, descendiendo con su garrote por las laderas, dando imponentes saltos, profiriendo alaridos y animando a los suyos, que enardecidos se lanzaron sobre la tropa y los caballos enemigos, causando muchas bajas. En el fragor de la batalla, un lancero le hirió en el brazo derecho, pero Doramas reaccionó con rapidez y de un manotazo tiró de la lanza, que fue a parar con su dueño al fondo de un profundo tajo del barranco. La confusión y los daños recibidos hicieron huir a los soldados. Las bajas castellanas fueron numerosas y se tomaron decenas de prisioneros. La balanza final, en ese momento, parecía inclinarse a favor de los canarios. El rapto. Nunca Doramas perdía de vista el horizonte, dondequiera que se encontrara. Temeroso de lo que pudiera llegar por el mar, en cualquier lugar buscaba una atalaya para escudriñar la inmensidad marina que lo rodeaba. El mar era su fuente de vida, pero también lo veía como una amenaza desde que, siendo niño, martirizara su mente el recuerdo de un hecho que lo persiguió toda la vida y marcó su carácter. Aunque no era muy frecuente, algunos barquichuelos tripulados por gentes de las vecinas islas de señorío ejercían también el pillaje en Canaria, buscando ganado, frutas o maderas nobles. Los canarios solían evitar el enfrentamiento directo, dejando que los intrusos se internaran tierra adentro para, cuando la ocasión fuera favorable, sorprenderlos con una lluvia de piedras desde los riscales, haciendo que emprendieran la huida y dejando atrás ropajes y objetos que podían serles útiles. Una tarde que arreció el mal tiempo, uno de aquellos barquichuelos encalló y se viró en la costa norte. Los náufragos, en apuros, fueron salvados por algunos nativos que observaron la escena y acudieron en su auxilio. Entre ellos estaban el padre y el abuelo de Doramas. Otro barco que formaba parte de la flotilla vino al rescate y les obsequiaron con abalorios, telas y alguna herramienta. Tiferán, el padre de Doramas, insistió en que tenían que curar al capitán y a 2 de sus hombres que estaban malheridos. En una cueva cercana les habilitó aposento, les suministró unas zaleas para recostarse y provisiones para aguantar algunos días. Tiferán tomó mucho empeño en curar a los heridos con hierbas medicinales, reposo y una buena alimentación. Así que Doramas y su hermana mayor iban a diario a llevarles agua y todo lo que su padre les encomendaba. Al cabo de una semana, los heridos habían mejorado notablemente. Solo el capitán, que al principio parecía menos grave, se mostraba reacio a levantarse. Vista la recuperación, Tiferán distanció sus visitas y uno de esos días mandó a Doramas y a su hermana a llevarles agua. Cuando llegaron a la cueva, dejaron los bernegales y en el momento de marcharse, los hombres se abalanzaron sobre ellos. El capitán, supuestamente el más enfermo, milagrosamente fue el más rápido y ágil. Entre 2 cogieron a la muchacha en volandas y se adentraron con ella en el mar, mientras el otro trató de inmovilizar a Doramas, que se revolvía ante los lamentos de su hermana. Inútil resistencia. Pronto una barca a remos se acercó a la orilla. Cuando los raptores y la joven estuvieron en su interior, el otro hombre dejó libre al chico y se dio a la fuga. Impotente, Doramas le lanzó los callaos que tenía en la mano, abriéndole una brecha en la cabeza cuando a nado estaba a punto de alcanzar la barca. Los llantos y chillidos de su hermana quedaron ahogados por el rumor de las olas. Con el mar como telón de fondo, se consumó la tragedia. Jamás volvería a saber de ella. Impactado por el dolor y el sufrimiento que aquella amarga traición causó a su familia, en su alma ya no tuvo cabida el perdón ni el olvido. El temido horizonte. Todos sabían las razones por las que Doramas pasaba mucho tiempo mirando al mar y contando al viento sus pensamientos de libertad. Infatigable vigilante, presagió que de la grandiosidad que tanto amaba vendría la decadencia de su pueblo
y el abandono de sus tradiciones por culpa de aquellos que habían llegado por mar y de otros que vendrían dispuestos a quedarse para siempre. Hasta que en el temido horizonte se confirmó el presagio. Con espanto contempló la arribada de grandes naves que fondearon en las isletas. Aprovechando la noche, los tripulantes transportaron hasta cerca de la desembocadura del Guiniguada herramientas, suministros de guerra, víveres, hombres y cabalgaduras. Eran muchos, y apesadumbrado empezó a calibrar la verdadera dimensión de la conquista, comprendiendo que llegaba el principio del fin. Con urgencia informó al Guanarteme y se reunió el Sabor con el propósito de ponerse en guardia. Los ataques se hicieron más frecuentes. La superioridad de espingardas y ballestas que se ensañaban con los cuerpos desnudos de los isleños, armados tan solo con piedras y palos, evidenciaron las desiguales batallas. Los castellanos fueron ganando posiciones y obligaron a muchas familias a retirarse a la ruta de las cumbres. El Guanarteme, hombre noble y amante de su pueblo, queriendo evitar su exterminio, abogó por convencer a los jefes del Sabor, argumentando que para no alargar una inútil agonía debían aceptar las propuestas de los castellanos de someterse y poder vivir en paz. Sentenció que antes o después habría de suceder, fueran quienes fueran los protagonistas, vinieran de donde vinieran, pues era el destino de algunos pueblos que otros más poderosos lograran cambiar su destino y que el embate de la historia trastocaría para siempre la fisonomía de su querida isla, tal y como la habían conocido ellos y sus antepasados, sin que lo pudieran evitar. Doramas y algunos guaires se opusieron a tal idea, decididos a morir en la lucha y convencidos de la necesidad de ir a por todas para mantener a raya al invasor. Se entabló una larga y acalorada discusión en la que Doramas encabezó el discurso. Rechazó, como tantas otras veces, cualquier pacto o acuerdo de paz con quienes no merecían su confianza, pues no se fiaba de la palabra de ninguno. Tenía sobrados motivos para desconfiar. Agotó razonamientos a favor de los derechos de los pobladores de la isla, que no merecían que los nobles allí reunidos escatimaran su defensa. Criticó la política conciliadora del Guanarteme y dio su particular visión del futuro de esta tierra y de la penosa realidad que se avecinaba. Puso como ejemplo la buena fe de los que se acercaban al fuerte del Real de las Palmas para ser cristianizados, esperando que se cumpliera el prometido bienestar, pero luego eran apresados y embarcados como esclavos. Era impensable, por tanto, acatar una tregua de sometimiento que a él le removía las entrañas por sus sentimientos de arraigo a la isla que lo vio nacer. Furioso, rechazó con rotundidad una y otra vez la posibilidad de renunciar a su identidad, en la creencia de que sólo había un camino para conservar la libertad, luchar por ella o, si fuera preciso, morir peleando. Morir peleando. Parte de la costa norte, desde la Iraga hasta el Bañadero, solía ser escenario de purificación. Las arimaguadas bajaban al mar por un sendero especial para su tránsito, caminaban cantando y procuraban que el sol no les diera en la cara. Venían de la casa de oración o toriña, de la que salían tan solo en determinadas ocasiones, bien para hacer rogativas portando ramas con las que azotaban las olas en las playas de Agaete, o bien a bañarse en los charcos exclusivos para mujeres. Cualquier hombre debía evitar encontrarse con ellas. Aquel día del mes de mayo, Doramas tuvo que esperar a que las arimaguadas dieran por terminados sus baños rituales para acercarse a la orilla. En aquella ocasión, la acción purificadora le llevó más allá del espíritu para fortalecer su voluntad y su mente. Con la infinita sensación de libertad que da el contacto con las bravas aguas del océano, se sumergió una y otra vez tratando de arrancar en cada inmersión algunos de los secretos que aquel misterioso mar le planteaba, y nadó hasta unas peñas cercanas dejando atrás los rompientes. Algo reacio a dar la espalda al horizonte, contempló la sinuosa línea de costa y el batir de las olas golpeando el litoral. Alzando la vista,
Le pareció ver a Nira con su pelo al viento y la dulce mirada que lo enamoró. La presencia de un nutrido grupo de guerreros encabezados por Maninidra lo devolvió a la realidad. Puesto al corriente de que un contingente al mando de Pedro de Vera avanzaba hacia el norte, se apresuró a hacerles frente. El nuevo gobernador acometió la empresa de llegar hasta Agaldar, seguro de que al ser un núcleo estratégico, su ocupación facilitaría el resto de la conquista. Sabía que tendría que vérselas con Doramas antes de lograr su objetivo, y así fue. El indómito caudillo le cortó el paso en la ladera oriental de la montaña de Areucas, con cientos de guerreros y muchos fieles a los que reprochó que lo siguieran, convencido de que se adelantaban a una muerte cierta. Presintió que su amada isla sucumbiría a los avatares de los nuevos tiempos y vaticinó el deterioro inexorable de su querido bosque, del agua de sus nacientes, de las charcas y barrancos, de su mar y sobre todo de una cultura que caería definitivamente en el olvido. De Vera lo vio venir y preparó el ataque, dispuesto a acabar con tan temido rival. Doramas, queriendo evitar un baño de sangre, pactó un cuerpo a cuerpo. Sabía que su oponente quería su cabeza para escarmiento, aunque no pensaba ponérselo fácil. Habló a sus hombres para que se mantuvieran distantes y se adelantó con valentía y arrojo desafiante, enarbolando su libertad y la de su pueblo. Entonces descubrió que estaba siendo rodeado por un despliegue de soldados. Enfurecido por el engaño, destrozó con una enorme espada de madera que manejaba con una sola mano todo cuanto se movía a su alrededor, esquivando los golpes con gran agilidad y causando estragos entre los que pretendían reducirlo, mutilando cuerpos de soldados y de caballos. Cuando se le fracturó el banot, varios soldados al mismo tiempo lo hirieron gravemente por la espalda y el costado. Hecho un río de sangre, aún tuvo fuerzas para derribar a algún jinete. El mismo Pedro de Vera le perforó el pecho de una lanzada mortífera, con la rabiosa satisfacción del acto de venganza que inclinaría a su favor el pulso de la conquista. El capitán contempló con frialdad la agonía de su contrincante, sabiendo que con su muerte conseguiría sofocar la rebelión. «Alemalei, Bacaguaré», imploró Doramas a Acorán, sintiendo que se le iba la vida, y caminó vacilante hasta que cayó sin aliento. Sus incondicionales acudieron en su ayuda e incluso se dejaron apresar. El resto se desmoronó al ver a su jefe ya acabado y con él el final de su pueblo. Con la furia de la desesperación ya moribundo, maldijo al cobarde que lo hirió por la espalda. Nira salió a su encuentro. Su cabeza fue expuesta en una pica como macabro trofeo a la entrada del Real de las Palmas. La pérdida del insigne guerrero aceleró la conquista. Nos queda la memoria del legendario héroe, encumbrado a los anales de la historia como valioso testimonio de nuestro pasado aborigen. Glosario. Achicaxna, trasquilado. Acorán, Dios. Adargoma, espalda de risco. Afurgat, Firgas. Agaldar, Galdar. Almogarén, templo donde los jóvenes eran instruidos. Altajay, valiente, valiente. Amolán, mantequilla. Areucas, bendición, Arucas. Atamaracid, paso entre palmeras, tamaraceite. Atenoya, Atenoya, Baifo, la cría de la cabra, cabrito. Banot, palo grueso con la punta afilada, una lanza de guerra. Beñesmen, fiesta con la que se empezaba el año. Bernegal, tinaja de barro para agua. Bicácaro, planta del sotobosque de laurisilva. Cariana, cesta. Faicán, sacerdote. Fore tronquenay, sal, infame traidor. Gama, gama, basta, basta. Gánigos, vasijas de barro. Guanarteme, rey. Guatatiboa, convite. Guaire, consejero. Guirre, ave rapaz. Arimaguada, mujer dedicada al culto, sacerdotisa. Majec,
sol, mocán, árbol, pintadera, sello de barro cocido, tabaiba, arbusto de tallo y carnoso y forma de candelabro, tabajoste, cuenco para ordeñar, tabefe, suero sobrante del queso, tabona, piedra afilada, tagoror, gran círculo de piedra, tamaraona, carne de carnero asada, támara, fruto de la palmera, tamarco, vestido de piel curtida, tarja, escudo de corteza de drago, tasar, molino de mano redondo hecho de piedra, tehuete, bolsa de cuero o junco, teserquén, miel de palma o mocán, tibicena, perro rabioso, encarnación del mal, zalea, cuero curtido de lana o pelo.